Ok, vamos a comenzar entonces con nuestro estudio de esta tarde, San Lucas, capítulo 15, y voy a leer del 11 al 24. Del 11 al 24 es la parábola del hijo pródigo. Dice así, Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, comenzaron a hacer fiesta, a disfrutar de que el hijo pródigo había regresado a su casa. Y vamos a comenzar así entonces con nuestro estudio. Y sí, el título de este mensaje es el hijo pródigo. El hijo pródigo, y vamos a hablar de esta parábola. Esta parábola ha sido una de las más famosas y conocidas por muchos predicadores e historiadores bíblicos de la Biblia que han hablado de esta parábola, de la parábola del hijo pródigo. Pero también esta parábola también ha salvado muchas almas. Mucha gente se ha convertido al escuchar esta parábola del hijo pródigo. Se han salvado mucha gente. Y también ha sido muy conocida por muchos que han escuchado en las iglesias estas prédicas. También es muy importante de la forma que es explicada esta parábola también, porque es una parábola. Esta parábola es tan importante que es imposible dejar de predicarla de la manera, porque es una forma de enseñar a Dios como un Padre misericordioso que se alegra cuando un pecador se arrepiente, un Padre misericordioso que está buscando a sus hijos que regresen a casa, que se fueron y andan desperdiciando su vida. Pero este Padre amoroso siempre estaba a la puerta de su casa esperando que viniera su hijo, esperando a que regresara algún día. Él tenía esa esperanza siempre de que su hijo un día iba a regresar. Por eso esta parábola es muy importante en la vida espiritual, en la vida para el creyente y para el no creyente, porque esta parábola revela la imagen de Dios mismo con el ser humano. El padre del hijo pródigo
representa a Dios, y el hijo pródigo representa a nosotros los humanos. El padre del hijo pródigo dice que fue movido a misericordia y perdonó a su hijo. Eso representa a Dios, que cuando nosotros estamos cuando nosotros nos arrepentimos, venimos al Padre, nuestro Padre Dios tiene misericordia para con nosotros, nos perdona. Entonces esta parábola representa a un Padre amoroso, representa a un Padre dispuesto a perdonar, un Padre dispuesto a perdonar. También representa a un hijo representa a un hijo que se saborea de la misericordia del Padre, pero también que pasa por hambres y por dolor, así como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando salió de su casa, dice que él desperdició todo lo que su padre le había dado, toda su herencia la desperdició viviendo de una manera muy errónea, y dice que hubo una gran hambre en ese lugar, y que toda la gente que él se le acabó el dinero y ya no hallaba qué hacer. Entonces fue a buscar trabajo y le dieron trabajo, dice la escritura que leímos, apacentando cerdos, cuidando marranos, cerdos. También representan las consecuencias de un hijo cuando se alejan de su casa. Eso también representa la parábola, representa las consecuencias cuando un hijo se aleja de su casa. Vemos también en esta parábola el anhelo del hijo pródigo de tener riquezas. Cuando vemos en los pasajes que leímos, dice que él se acercó a su padre y le dijo: dame la parte de la herencia que me toca, y porque ya me quiero ir a otro lado, quiero ir a disfrutar mi vida supuestamente. Pero ya al final de la parábola nos dice que este hijo pródigo se le acabó el dinero, se le acabó toda su herencia y quedó sin nada. La pregunta es, ¿por qué nos llevan estos deseos cuando los tomamos de una manera incorrecta? ¿Por qué tenemos esos deseos cuando los tomamos de una manera incorrecta? La parábola nos enseña que él tenía una familia. Hablando del hijo pródigo, él tenía una familia y la perdió. Él dijo: dame la herencia. No le importó su papá, no le importó su mamá, no le importó su hermano mayor. Él dice que él era el hermano menor, y no le importó su herencia a su familia, y se fue. Dice: dame la parte que me toca y me voy. Dice que no mucho tiempo después, porque el padre dice que les partió la herencia de todos los bienes que tenían, le dio la mitad al mayor y le dio la otra mitad al menor. Pero también este hijo pródigo dice que tuvo dinero y todo lo desperdició. Tenía un hogar y ahora vivía en la calle. ¿Quién sabe dónde vivía? No dice la Biblia dónde vivía, pero dice que no tenía nada que comer, no tenía dinero. Dice que aún deseaba, la hambre era tanta en aquella provincia que aún deseaba comer lo que comían los cerdos, la comida de los cerdos. Dice que aún deseaba eso, de tanta la hambre que tenía él ya después de ya no tener dinero. Salió de su casa con dinero, con la herencia que le dejó su padre, que le dio su padre más bien. Pero dice que todo lo desperdició, lo malgastó. O sea que tenía un hogar y que ahora vivía en la calle. Tuvo todo, padres, hermanos, dinero, pero todo lo desperdició. Todo esto sucede a todo aquel que dice que quiere vivir alejados de Dios. Cuando nosotros como cristianos que queremos vivir alejados de Dios, hay muchas cosas, pasamos por muchas pruebas, tribulaciones, muchas necesidades. Hay muchas de cristianos también pasamos necesidades, pero le pedimos a Dios y Dios nos ayuda, Él siempre nos está ayudando.
Pero es muy difícil vivir fuera de la voluntad de Dios. Es un poco difícil porque aquí no nos enseña esta parábola con este joven. Dice que todo lo malgastó, no tuvo la sabiduría para administrar lo que le dio su papá, lo que le dio su padre, la herencia. Y el primer punto que vamos a ver ahora en esta parábola, dice, era el menor de su casa. Vamos a ver el primer punto de que eran dos hermanos. La Biblia nos dice que eran dos hermanos en este hogar, pero dice que el que salió de su casa era el menor y el mayor se quedó en su casa. El menor decidió decirle a su padre, dame la herencia porque me quiero ir para otro lado. Dice que se fue a un lugar lejos. Él no quería que nadie lo molestara y se fue, dice, se fue lejos. Pero el primer punto es de que él era el menor de dos hermanos. Dice que pidió la herencia y se fue. Cuando estas palabras expresa que deseaba, cuando él le pidió su herencia, estas palabras expresan que él deseaba tener riquezas, tener posiciones. También al decirle a su padre, dame la herencia, normalmente nosotros cuando entendemos que vamos a recibir una herencia de nuestros padres, es cuando fallecen. Cuando los padres fallecen, entonces ya los hijos se reparten lo que los padres tuvieron. Pero aquí da la casualidad que su papá todavía estaba vivo y él pidió la herencia. Eso, en pocas palabras, él está diciendo que no le importaba a su papá. Le estaba diciendo en pocas palabras que se muriera su papá porque le está pidiendo la herencia. Ya no podía esperar más. Tuvo un tiempo para reflexionar, pero no lo hizo. Tuvo un tiempo para reflexionar, pero no lo hizo, porque dice que cuando le pidió la herencia, dice que su padre le dio la herencia y después de no muchos días, o sea que tuvo unos días para reflexionar, pero dice que después de unos días, él juntándolo todo, lo que su padre le dio, se fue, se salió de su casa. Él siguió con su plan. Suele así el ser humano cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, del Señor. Estamos desperdiciando nuestra vida también, nuestro tiempo. Muchas de las veces nosotros cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, pasa el tiempo y no hacemos nada. No hacemos nada por el Señor o no crecemos espiritualmente. El hijo pródigo hizo todo lo que se le venía en gana con lo que tenía, pero muy poco le duró el gusto, pues malgastó todo lo que él tenía y ya llegó al punto de que ya no tuvo nada más y empezó a buscar trabajo, no le quedó otra. Empezó a buscar trabajo porque estando él solo, ya el papá ya no le iba a pagar, ya no le iba a comprar comida, no le iba a pagar el carro o cosas así. Él ya tenía que ver por sí mismo. Su padre no era malo, su padre no lo corrió, él quiso irse. Eso indica que toda su herencia la había perdido malgastándola cuando él decidió a buscar trabajo. Entonces, eso nos indica que él despreció todo su dinero, todo lo que él tenía y lo malgastó. El segundo punto es viviendo fuera de casa. Vamos a ver cómo era este hijo pródigo viviendo fuera de casa. Y vamos a nuestro texto que es en Lucas 15, 14 y 16. Aquí nuestro texto que estamos leyendo del 14 al 16. Dice, y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Hasta ese punto llegó este muchacho. Una gran necesidad. Dice que hubo una gran necesidad en toda la provincia, en todo lugar, en toda la ciudad donde él estaba, o país, no sé, que había una gran hambre. Pero dice la palabra de Dios que todo lo que su padre le heredó, lo malgastó. Malgastó su dinero y parte de su tiempo, de su vida también. Por muy grande que hubiera sido su herencia, la desperdició en pocos días. Tenemos una historia aquí de este rapero moreno, ¿cómo se llama? Puff Daddy o P. Diddy. ¿Cómo se llama? P. Diddy. P. Diddy. Este rapero dicen los medios que gastaba 46 millones en sus fiestas. 46 millones dice que gastaba en sus fiestas con sus amigos. Eso es desperdiciar dinero. Pero volviendo al hijo pródigo, dice la Biblia que comenzó a faltarle. No sabemos cuánto dinero le haya tocado de la herencia a este hijo pródigo, pero lo empezó a gastar. A lo mejor hacía fiestas también, como estos famosos. Ese era el momento para pensar que lo que estaba haciendo, o la manera que lo estaba haciendo, era una manera muy errónea. Él creyó resolver sus problemas solo y fracasó, dice la palabra de Dios. Dice que él fracasó, llegó a un punto de que ya no tenía nada y que se fue a trabajar. A lo mejor hasta ni trabajo sabía en ese entonces, porque dice que había un hambre en toda la provincia donde él estaba. A lo mejor ni trabajo sabía y lo único que encontró es pues cuidar cerdos, que era en el país, ahí en el país judío. Era el trabajo más peor que puede haber, cuidar cerdos, apacentar cerdos. Cuando uno se queda sin nada, tiene que hacer cosas humillantes como el trabajo de cuidar cerdos. Como ya les digo, en esta cultura judía era muy difícil, era un trabajo muy humillante cuidar cerdos. Después de 12 horas de largo trabajo, en el calor, en la compañía de los cerdos, comenzó a extrañar su casa. Comenzó él a extrañar su casa. Veamos el verso 17. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante de pan y yo aquí perezco de hambre? Está diciendo aquí, está reconociendo, dice, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen mucho pan, mucha comida y todo lo que a mí me falta. Su padre no lo corrió, él quiso irse. Muchas de las veces así nosotros como cristianos decidimos tomar otros caminos y nos olvidamos de nuestro Padre Celestial. Nos olvidamos de sus promesas, nos olvidamos de sus palabras, de sus consejos en la Biblia. Debemos de entender eso nosotros como cristianos, debemos de reflexionar de que nos puede pasar también a nosotros. Esto es espiritual también. Como les dije, este padre de familia representa a Dios. Este hijo pródigo representa a nosotros, los humanos, que a veces nos portamos así, malgastamos todo. Él reconoció cuando tuvo esa necesidad ahí apacentando cerdos después de 10, 12 horas trabajando en el intenso calor, deseando comer la comida que ellos comían, con hambre. Reflexionó, empezó a entender diciendo, no sé lo que hice. En la casa de mi padre hay muchos jornaleros, muchos criados, se refiere a criados, a trabajadores, ahí en la casa de su padre. Dice, muchos jornaleros hay que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Comenzó a reconocer
muchacho comenzó a reconocer la abundancia de pan que tenía en su casa. Esta parábola nos enseña que es mejor quedarnos en casa de nuestros padres. Nuestro Padre Celestial vela por nosotros día y noche. Es mejor nosotros estar en paz con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, para que Él nos pueda ayudar cuando nosotros tengamos necesidad. Este jornalero está reconociendo: en la casa de mi Padre no falta alimento. Siempre hay alimento en la casa de mi Padre. Así nuestro Padre Celestial, Él siempre provee para nosotros. El hijo pródigo reconoció que había hecho mal el pedir la herencia que le correspondía y alejarse de su padre, de su casa. Vamos a pasar a nuestro tercer y último punto. El tercer punto es regresando a casa. Y vamos a nuestra lectura, a nuestro pasaje que estamos leyendo de San Lucas 15. Y voy a leer del 20 al 24, que dice así: y levantándose, como ya leímos, él dice que reconoció que estaba en un problema, y él diciendo, está reconociendo, pues dice: yo estoy pasando aquí hambre, pero en la casa de mi Padre hay comida. Vamos el 20, entonces dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Se dan cuenta? El 22 dice sacar el mejor vestido y vestirle. Quizás sus vestidos estaban rotos. Dice sacar el calzado y ponerlo en sus pies. Quizás hasta ni zapatos traigo allá. Y luego dice poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. El 23. Y traed el mejor becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estas palabras, este texto que nosotros estamos leyendo, nuestro Señor Jesucristo fue el que lo dijo, y Juan fue el que lo escribió, o Lucas, perdón, fue el que lo escribió, pero estas, aquí mi Biblia, no sé si tiene una Biblia como la mía, pero aquí mi Biblia está en letras rojas. Eso quiere decir que mismo Jesucristo dijo estas palabras. Es una parábola que reveló, que está hablando de lo que es Dios y de lo que es el Padre. Representa a Dios, y el Hijo pródigo representa a nosotros. Entonces está hablando está hablando espiritualmente, como diciendo, cuando una persona se arrepiente, nuestro Padre Celestial hace fiesta. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Los ángeles, Dios, hacen fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay un canto también que dice así. Vamos a seguir entonces. Estamos en el punto número 3, regresando a casa. Al reconocer el hijo pródigo su grave situación, decidió volver a casa y pedir perdón a sus padres. Él está reconociendo en el verso 17: y volviendo en sí, dijo. La palabra volviendo en sí quiere decir que como que se frenó y se dio la vuelta. Eso es volver en sí, como algo que como que reaccionó, recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Y yo estoy pereciendo de hambre aquí. Mejor voy a ir allá. Me pregunto, ¿qué vendría pensando el jornalero cuando venía rumbo a su casa de regreso? Venía pensando en su papá, qué iba a decir,
O venía pensando en todo lo que gastó, todo lo que desperdició, todo lo que pasó, la hambre que pasó, el trabajo que pasó allá con los cerdos, 10 horas de trabajo en el calor. ¿Qué vendría pensando él cuando venía de regreso a su padre? Quizá diría, ¿me recibirá mi padre? O quizá diría, ¿me perdonará por lo que hice? ¿Por pedirle la herencia? ¿O me castigará por eso? ¿Qué vendría pensando? Otra pregunta. ¿Qué pensará mi padre cuando me mire llegar cerca de la casa? Bueno, dice la escritura que su padre lo vio. Dice que su padre lo vio y corrió hacia él y se echó en su cuello, dice, y lo besó. El verso 20 dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Cuando fue movido a misericordia, eso quiere decir que no porque que su padre lo perdonó, no porque él lo mereciera. Su padre lo perdonó porque dice que tenía misericordia de él. Tuvo misericordia y porque era su hijo también, pero no porque lo mereciera. Él desperdició parte de sus bienes de su padre. Lo desperdició, lo malgastó. Pero dice la parábola que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y se alegró, dice que lo vistió, le puso zapatos, un anillo en su dedo. El anillo en su dedo también representa, hay muchas cosas que podemos ver aquí, pero el anillo en su dedo representa también que él le dio la autoridad todavía de ser parte de esa familia. Él estaba reconociendo que él era parte de su familia nuevamente. Dice la Biblia que cuando lo vio, corrió a abrazarlo y se alegró en gran manera y regresó sano y salvo. Dice que regresó sano y salvo. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, ya lo dije, hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué nos enseña esta parábola? Nos enseña de que nosotros muchas de las veces nos vamos, nos alejamos de la casa, de la presencia de Dios, a veces porque no oramos o porque no leemos la Biblia y dejamos de comunicarnos con el Padre, con nuestro Padre Celestial. Esa es la manera, esta parábola nos enseña a que debemos de estar cerca de nuestro Padre Celestial. Como cristianos debemos de tener esa comunión, no alejarnos porque nos puede ir mal. No sabemos nosotros si nos va a perdonar una vez más o ya no. Pero nuestro Padre Dios siempre es amoroso y Él siempre está con los brazos abiertos esperándonos. Conclusión, el consejo de un padre siempre va a ser el mejor para sus hijos. Siempre, el consejo de sus padres siempre es el mejor para sus hijos. ¿Por qué? Todo padre desea lo mejor para sus hijos. Pero para todo va aquel que no tiene a sus padres. Para todo aquel que no tiene a sus padres, hay muchos que ya perdieron a sus padres y ya no los tienen con ellos, ya no pueden agarrar un consejo, pero tenemos un Padre Celestial que nos aconseja, nos ayuda. A mí una parte de que me ayudó de no tener mi padre, una parte de lo que me ayudó a seguir adelante es yo miré el esfuerzo de mi padre trabajando para sacarnos adelante y eso se me quedó en mi corazón y yo digo, yo no puedo echar a la basura el esfuerzo de mi padre y no hacer nada en esta vida. Tengo que echarle ganas yo para que el esfuerzo de mi padre que no fuese en vano en mí, porque él trabajó por mí, él trabajó para llevarme a la escuela, él trabajó para vestirme, para todo eso. Y digo, no, yo no puedo ser una persona así, que no quiera trabajar o no sé, o otras cosas, pero eso me ayudó a mí a seguir adelante, a echarle ganas adelante. Pero la palabra de Dios, aquí en lo que leímos, tenemos una enseñanza muy clara. Debemos nosotros
Como les digo, nuestro Padre Celestial es Dios, representa a este Padre de este Hijo pródigo, y nos ayuda a nosotros que debemos de estar siempre cerca de la casa. La casa se refiere a estar cerca de Dios, cerca del Señor, orando, leyendo su palabra, estar cerca de Él, escuchando sus consejos. También eso es otra cosa muy importante. Cuando nosotros escuchamos los consejos de nuestros padres físicos, la palabra de Dios está llena de consejos espirituales para nuestras vidas como cristianos de parte de nuestro Padre Celestial, y tenemos que nosotros practicarlos, ponerlos en obra. Vamos a orar para ser despedidos.